Amistades rupturadas. Tiroteo chocante revela traición entre amigos en momento crucial. Era una noche de verano en el pequeño pueblo de San Antonio, donde las estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Todo parecía perfecto, como una pintura en un cuadro, con el aroma de la barbacoa después de una larga espera y risas resonando en el aire cálido. Un grupo de amigos de toda la vida se había reunido para celebrar el cumpleaños de Sergio, el alma de las fiestas, cuya risa era un bálsamo para las heridas del pasado. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Lucas, un ex policía, se encontraba entre ellos, recordando momentos de su juventud, aquellos días despreocupados antes de que la vida le lanzara sus golpes más duros. En sus ojos había melancolía. El eco de risas y anécdotas lo envolvía, pero algo oscuro lo acechaba. Mientras la música sonaba y Sergio abría sus regalos, Lucas sintió un escalofrío, una punzada en el corazón que no lograba entender. Sus amigos, los que compartieron tantos secretos, parecían felices, pero una sombra lo atormentaba. Había cosas que nunca se dijeron. Un antiguo secreto que podía resquebrajar la confianza que los unía. De repente, un estruendo rompió la armonía. Un tiroteo ensordecedor resonó en la noche, sacudiendo cada rincón del alma de los presentes. La música se detuvo y se hizo un silencio aterrador, seguido de gritos y carreras descontroladas. Lucas se agachó, instintivamente, y miró a su alrededor. El caos envolvía la fiesta. Amigos caían al suelo, algunos heridos, otros congelados por el miedo. En esos momentos de pánico, el sentido de protección que siempre había sentido como policía se transformó en desesperación. La confianza se convirtió en sospecha. Las miradas se cruzaban. La sangre fría de algunos amigos ahora como hielo en sus venas. Palabras hirientes emergieron, acusaciones volaron, y el ambiente se tornó en un campo de batalla. ¿Quién había disparado? ¿Era un enemigo del pasado o uno de ellos? Mientras la noche se tornaba oscura y llena de misterios, Lucas comenzó a cuestionar a sus propios amigos. ¿Podría alguno de ellos estar detrás de este acto violento? En el fragor de la confusión, Lucas se enfrentó a su amigo Martín, quien había estado callado y distante. «Tú sabías que iba a pasar», gritó Lucas, mientras el sudor le corría por la frente. Martín, con ojos desorbitados, tartamudeó palabras ininteligibles. La verdad, esa insidiosa verdad que todos habían mantenido oculta, estaba a punto de revelarse. Las traiciones del pasado comenzaban a surgir como sombras, desnudando las heridas que nunca sanaron del todo. La noche se tornó densa. Las revelaciones asomaban entre ellos, creando un crisol de emociones intensas. La pregunta no era solo quién había disparado, sino quién realmente merecía ser llamado amigo. Lucas, atrapado entre la lealtad y el dolor, sentía cómo su mundo se hacía añicos. ¿Podría los lazos de años de amistad superar un acto de violencia? Mientras se definían reacciones y confrontaciones, el reloj avanzaba, y en el aire flotaba un mensaje aterrador. La confianza, esa delicada burbuja, estaba a punto de estallar. «Hey, antes de continuar con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deja aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos a interagir. Era una noche de verano en el pequeño pueblo de San Antonio, donde las estrellas brillaban como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de suceder. Todo parecía perfecto, como una pintura en un cuadro, con el aroma de la barbacoa después de una larga espera y risas resonando en el aire cálido. Un grupo de amigos de toda la vida se había reunido para celebrar el cumpleaños de Sergio, el alma de las fiestas, cuya risa era un bálsamo para las heridas del pasado. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Lucas, un ex policía, se encontraba entre ellos, recordando momentos de su juventud, aquellos días despreocupados antes de que la vida le lanzara sus golpes más duros. En sus ojos había melancolía. El eco de risas y anécdotas lo envolvía, pero algo oscuro lo acechaba. Mientras la música sonaba y Sergio abría sus regalos, Lucas sintió un escalofrío, una punzada en el corazón que no lograba entender. Sus amigos, los que compartieron tantos secretos, parecían felices, pero una sombra lo atormentaba. Había cosas que nunca se dijeron, un antiguo secreto que podía resquebrajar la confianza que los unía. De repente, un estruendo rompió la armonía. Un tiroteo ensordecedor resonó en la noche, sacudiendo cada rincón del alma de los presentes. La música se detuvo y se hizo un silencio aterrador, seguido de gritos y carreras descontroladas. Lucas se agachó instintivamente y miró a su alrededor. El caos envolvía la fiesta. Amigos caían al suelo, algunos heridos, otros congelados por el miedo. En esos momentos de pánico, el sentido de protección que siempre había sentido como policía se transformó en desesperación. La confianza se convirtió en sospecha. Las miradas se cruzaban, la sangre fría de algunos amigos ahora como hielo en sus venas. Palabras hirientes emergieron, acusaciones volaron, y el ambiente se tornó en un campo de batalla. ¿Quién había disparado? ¿Era un enemigo del pasado o uno de ellos? Mientras la noche se tornaba oscura y llena de misterios. Lucas comenzó a cuestionar a sus propios amigos. ¿Podría alguno de ellos estar detrás de este acto violento? En el fragor de la confusión, Lucas se enfrentó a su amigo Martín, quien había estado callado y distante. «Tú sabías qué iba a pasar», gritó Lucas, mientras en sudor le corría por la frente. Martín, con ojos desorbitados, tartamudeó palabras ininteligibles. La verdad, esa insidiosa verdad que todos habían mantenido oculta, estaba a punto de revelarse. Las traiciones del pasado comenzaban a surgir como sombras, desnudando las heridas que nunca sanaron del todo. La noche se tornó densa. Las revelaciones asomaban entre ellos, creando un crisol de emociones intensas. La pregunta no era solo quién había disparado, sino quién realmente merecía ser llamado amigo. Lucas, atrapado entre la lealtad y el dolor, sentía cómo su mundo se hacía añicos. ¿Podrían los lazos de años de amistad superar un acto de violencia? Mientras se definían reacciones y confrontaciones, el reloj avanzaba. Resonó como un trueno en la noche. Todos se quedaron paralizados. Lucas, sintiendo que el mundo se le venía abajo, no podía procesar lo que veía. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Por qué tenía un arma? Los murmullos se esparcieron entre los amigos. «¿Qué estás haciendo, Carla?», preguntó Martín, la voz temblorosa. «No entienden, nunca lo hicieron». La confusión se transformó en miedo. «Me traicionaron a mí», gritó Carla, apuntando hacia ellos. «Todo este tiempo, todos ustedes sabían la verdad. Ustedes me abandonaron. Lo que pasó esa noche». Su rostro se contorsionaba en rabia y dolor, mientras el pasado se estrellaba contra el presente. Lucas se sintió atrapado entre su pasado y su presente. «¿Qué verdad? Cuéntanos», exigió.
su corazón latiendo con furia. Pero Carla no estaba dispuesta a perder el control. El hombre que disparó, yo sé quién es. Todos la miraron, un rayo de esperanza, en medio de la tormenta, pero su revelación era como un cuchillo afilado. Era parte de ustedes, desde el principio, soltó, y el aire se volvió irrespirable. La tensión en el ambiente era increíble. No era solo la revelación del tirador, sino la certeza de que la traición estaba más cercana de lo que creían. Una sombra se cernía sobre la fiesta que había sido celebración. Lucas sintió cómo su mundo se desmoronaba otra vez. Las amistades, que creía profundas, parecían frágiles como un cristal a punto de estallar. ¿Podría esta verdad llevar a un final irreversible? El futuro ya no era claro, y con ello, la confianza se desvanecía en la noche. La única certeza era que todos, en ese instante, se convertirían en delincuentes de un pasado que nunca se iría. ¿Qué harían ahora, atormentados por el eco de sus propias decisiones? La única respuesta era en silencio. Era una noche oscura y tensa. Todos estaban paralizados. Carla, con la pistola aún en mano, respiraba pesadamente. «Ustedes me traicionaron», repitió, su voz desgarrada. El grupo se miraba, inquieto, buscando respuestas en los rostros unos de otros. «¿Cómo puedes pensar eso, Carla?», murmuró Ana, la más cercana a ella en el pasado. No teníamos idea de lo que pasaba. El silencio era abrumador, solo interrumpido por los sollozos de los presentes, y el sonido distante de sirenas que se acercaban. Lucas, sintiendo que la situación no podía ser más explosiva, dio un paso hacia adelante. «Baja eso, Carla. ¿Por qué viniste aquí con un arma? Esto no resolverá nada», gritó, intentando mantener la calma. Pero en su interior, una tormenta lo consumía. ¿Qué había sucedido aquella noche que todos habían intentado olvidar? Los recuerdos empezaron a aflorar. Aquella vez en el lago, la discusión, el grito de alguien que aún resonaba en su mente. Lucas se preguntaba si era posible que todo lo que creía saber sobre su grupo de amigos fuera una fachada. De repente, una voz profunda interrumpió sus pensamientos. «Tal vez deberías dejar de intentar encubrirlo, Lucas». Era Marco, un amigo del pasado que había estado en la esquina, más al fondo. Nadie le había prestado atención hasta ese momento. Siempre ha sido el protector, pero también el más ciego. «¿No crees?», dijo, desafiando a Lucas. Los rostros se contraían de confusión. «¿Qué sabes tú, Marco?», exigió Martín, mientras el sudor le goteaba por la frente. «Dilo de una vez. ¿Qué sabes?». «Lo que pasó esa noche fue más que un accidente», respondió Marco, su voz grave resonando. «Lo que Carla realmente quiere decir es que no solo hubo un tirador. Tú también tienes culpa, Lucas. Fuiste tú quien empezó toda esta locura». La revelación fue como un disparo más. El ambiente se volvió irrespirable. Todos miraron a Lucas con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, el corazón pesado y sus manos temblando. «¿Cómo puedes acusarme?». «Lo sabes», dijo Marco, apretando los dientes. «Siempre supiste que la verdad te perseguiría. No fue un tirador cualquiera. Fue un amigo que tú decidiste proteger. Y mientras tú lo cubrías, este círculo se cerró hasta volver a estallar hoy». Carla daba pasos hacia Lucas, su mirada intensa. «¿Es cierto? ¿Estás implicado en esto? Siempre nos mentiste». La cruel verdad desgarraba el aire. Lucas, atrapado entre las miradas acusadoras, se dio cuenta de que en esa noche de verano, las amistades no solo estaban en riesgo por un disparo, sino por una traición que había vivido en el silencio de su propia conciencia. El pánico se desató. Lucas se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, no puede ser», exclamó,
sintiendo cómo la vida que había llevado se desmoronaba en un instante. Miró a sus amigos, a quienes alguna vez consideró su familia, y en sus rostros solo vio decepción. Los gritos comenzaron nuevamente, mezclados con llantos, y el eco del caos llenaba el aire. La situación se tornó aún más crítica. Alguien empujó a otro, alguien cayó al suelo. Era un descontrol total. «¡Salgan de aquí! ¡Esto está mal!», gritó Lucas sin pensar. Intentó salir, pero todos se movían como desesperados en un mar de emociones. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte. Alguien tenía que responder ante las autoridades. Y en medio de la tormenta de confusión, Lucas sintió que ya no tenía a quién acudir. La ronda de traiciones había comenzado, y mientras corrían hacia la salida, se escuchó un último grito desde la oscuridad. «No podrán escapar de su verdad». Con esas palabras resonando en la noche, Lucas comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sus amigos no serían los mismos, y él tal vez tampoco. Todo estaba a punto de cambiar, y él solo podía mirar, impotente, el colapso de lo que sabía y creía. Era una noche oscura y tensa. Todos estaban paralizados. Carla, con la pistola aún en mano, respiraba pesadamente. «Ustedes me traicionaron», repitió, su voz desgarrada. El grupo se miraba, inquieto, buscando respuestas en los rostros unos de otros. «¿Cómo puedes pensar eso, Carla?», murmuró Ana, la más cercana a ella en el pasado. No teníamos idea de lo que pasaba. El silencio era abrumador, solo interrumpido por los sollozos de los presentes, y el sonido distante de sirenas que se acercaban. Lucas, sintiendo que la situación no podía ser más explosiva, dio un paso hacia adelante. «Baja eso, Carla. ¿Por qué viniste aquí con un arma? Esto no resolverá nada», gritó, intentando mantener la calma. Pero en su interior, una tormenta lo consumía. ¿Qué había sucedido aquella noche que todos habían intentado olvidar? De repente, una voz profunda interrumpió sus pensamientos. «Tal vez deberías dejar de intentar encubrirlo, Lucas». Era Marco, un amigo del pasado que había estado en la esquina, más al fondo. Nadie le había prestado atención hasta ese momento. Siempre ha sido el protector, pero también el más ciego, ¿no crees?, dijo, desafiando a Lucas. Los rostros se contraían de confusión. «¿Qué sabes tú, Marco?», exigió Martín, mientras el sudor le goteaba por la frente. «Dilo de una vez. ¿Qué sabes?». «Lo que pasó esa noche fue más que un accidente», respondió Marco, su voz grave resonando. «Que Carla realmente quiere decir es que no solo hubo un tirador. Tú también tienes culpa, Lucas. Fuiste tú quien empezó toda esta locura». La revelación fue como un disparo más. El ambiente se volvió irrespirable. Todos miraron a Lucas con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, el corazón pesado y sus manos temblando. «¿Cómo puedes acusarme?». «Lo sabes», dijo Marco, apretando los dientes. «Siempre supiste que la verdad te perseguiría. No fue un tirador cualquiera, fue un amigo que tú decidiste proteger. Y mientras tú lo cubrías, este círculo se cerró hasta volver a estallar hoy». Carla daba pasos hacia Lucas, su mirada intensa. «¿Es cierto? ¿Estás implicado en esto? Siempre nos mentiste». La cruel verdad desgarraba el aire. Lucas, atrapado entre las miradas acusadoras, se dio cuenta de que en esa noche de verano, las amistades no solo estaban en riesgo por un disparo, sino por una traición que había vivido en el silencio de su propia conciencia. El pánico se desató. Lucas se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, no puede ser», exclamó, sintiendo cómo la vida que había llevado se desmoronaba en un instante. Miró a sus amigos, a quienes alguna vez consideró su familia, y en sus rostros solo vio decepción. Los gritos comenzaron nuevamente, mezclados con llantos,
y el eco del caos llenaba el aire. La situación se tornó aún más crítica. Alguien empujó a otro. Alguien cayó al suelo. Era un descontrol total. «¡Salgan de aquí! ¡Esto está mal!», gritó Lucas sin pensar. Intentó salir, pero todos se movían como desesperados en un mar de emociones. De repente, una explosión de luz iluminó la escena. Una ráfaga de disparos resonó, y el aire se llenó de gritos. Lucas miró a su alrededor, aterrado. Su amigo Enrique, a quien había considerado un aliado, se levantó de la oscuridad sosteniendo un arma, un brillo frenético en sus ojos. «¡Nadie se mueve!», gritó, y su voz retumbó como un trueno. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Tú también?», exclamó, sintiendo el aire arder en su pecho. La confusión se apoderó de todos, pero Enrique continuó, su mirada fija en Carla. «No entendiste nada. Este asunto no es solo entre amigos y traiciones». Los murmullos comenzaban a formarse entre los demás, y las reacciones ya no eran solo de sorpresa, sino de auténtico terror. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Martín, su voz temblorosa. Enrique sonrió, una sonrisa escalofriante. «Las verdades que guardan son más profundas de lo que creen. Carla no fue la única que sufrió. Yo también perdí todo por su culpa. Y hoy buscaré venganza». Sus palabras estaban cargadas de odio y resentimiento. Mientras el caos reinaba, algo en el aire cambió. Lucas, con el corazón latiendo a mil, comprendió que la noche estaba lejos de terminar. La revelación abrupta de Enrique iluminó un nuevo camino lleno de ira y desesperación. Los lazos de amistad que una vez fueron fuertes se deshacían, y con cada palabra de Enrique, la confusión se intensificaba. «No podemos dejar que esto ocurra», murmuró alguien entre la multitud. Era Ana, tratando de encontrar sentido en medio de la locura. Pero Lucas sentía que cada palabra se convertía en un eco distante, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Podría haber algo más oculto en toda esta red de amistades? Con esas palabras resonando en la noche, Lucas comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sus amigos no serían los mismos, y él tal vez tampoco. Todo estaba a punto de cambiar, y él solo podía mirar, impotente, el colapso de lo que sabía y creía. Era como si el mundo estuviese congelado. La tensión era palpable, y la respiración de todos en la sala tornábase cada vez más pesada a cada segundo. Carla continuaba con la arma en puño, su ollar flamejante cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía acreditar en lo que estaba aconteciendo. Las palabras de Enrique pesaban el aire, amenazando despedazar todo lo que restaba de amistad que habían construido a lo largo de los años. «Calma, Carla», él le gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a conversar. Ninguém precisa de más violencia». Mas fue como tentar a calmar una tempestad con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola tremía en sus manos, reflectiendo su agitación interna. «Voces no entenderon nada. Siempre fue la rechatada». A que ficó sozinha en cuanto todos brincaban de ser. «Amigos», sua voz estava descontrolada, cada palavra cortando como vidro quebrado. Os outros apenas podiam se entreolhar, confusos e aterrorizados. Nesse momento, uma sombra maior se projetou sobre a cena. Marco, que havia instigado a discussão até ali, começou a se mover lentamente para a frente. «Carla, não precisa disso. Se você quer vingança, não vai conseguir ao menos trazê-los de volta», disse ele, sua voz firme, mas consciente da fragilidade do momento. Era possível sentir a expectativa no ar. Todos estavam paralisados, mas algo em Marco parecia mudar. «Vingança?» Carla repetiu, agora com um tom de raiva e desespero.
Você está tão cego quanto os outros. Ninguém cuidou de mim depois daquela noite. Ninguém fez nada. E seu olhar se fixou em Lucas, quase como se estivesse ávida por buscar algo em sua expressão. Lucas queria se defender. Queria gritar que ele havia tentado, que era difícil lidar com o que aconteceu, mas ele sentia que não tinha palavras. A dor de Carla brotava em tênues lamentos que agora moldavam o ambiente ao seu redor. Então, neste instante de caos, algo inesperado aconteceu. Um som estrondoso ecoou na escuridão, uma explosão súbita que cortou o ar e fez com que todos se encolhessem. A porta da sala arrebentou com um estrondo, e uma figura encapuzada irrompeu no espaço, segurando um fuzil. O medo tomou conta. Gritos eruptivos explodiram entre o grupo. Todo mundo no chão, gritou o intruso, sua voz imponente e ameaçadora. Carla esqueceu sua dor e olhou para o novo chegante com os olhos arregalados, a arma quase escapando de suas mãos. Lucas não hesitou. Instintivamente, ele se jogou em cima de Carla, derrubando-a no chão, enquanto a figura obscura os ameaçava. Fiquem down, a figura insistiu, e a urgência na voz dele era palpável. As emoções estavam em frangalhos. Naquele momento de desespero, Lucas olhou para Marco e viu que ele também estava em um estado semelhante de choque. Juntos, eles perceberam que a traição e a amizade tinham se entrelaçado em uma rede complicada, mas agora o perigo era diferente. A vida estava em jogo, e a lealdade que haviam questionado estava se transformando. Com os gritos ecoando e o caos reinando, Lucas olhou para os amigos. Ele sentiu que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que as disputas pessoais, mas também se perguntava se haveria uma chance de escapar. A figura encapuzada marchou em direção a eles, e como em um filme, o tempo pareceu desacelerar. Lucas sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Não podemos deixar que isso acabe assim, pensou, seu coração disparando, enquanto a incerteza tomava conta. A verdade virá. A luz, murmurou ele para si mesmo, enquanto o intruso se aproximava cada vez mais e um novo terror se instalava. A culpa, as traições, tudo poderia vir à tona em um instante. O que mais estava oculto nas sombras daquela noite. E ali, em meio ao caos, a única certeza era que nada seria como antes. Era como se o mundo estuviera congelado. La tensión era palpável, e la respiração de todos em la sala se volvia pesada com cada segundo. Carla seguía con la pistola en mano, su mirada ardiente cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía creer lo que estaba pasando. Las palabras de Enrique pesaban en el aire, amenazando con despedazar todo lo que quedaba de la amistad que habían construido a través de los años. «Calma, Carla», gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a hablar. Nadie necesita más violencia». Pero era como intentar calmar una tormenta con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola temblaba en sus manos, reflejando su agitación interna. «Ustedes no entendieron nada. Siempre fui la rechazada, la que quedó sola mientras todos jugaban a ser amigos». Su voz se descontrolaba, cada palabra cortando como un cristal quebrado. Los otros solo podían mirarse, confusos y aterrorizados. De repente, una sombra mayor se proyectó sobre la escena. Marco, que había instigado la discusión hasta ese momento, empezó a moverse lentamente hacia adelante. «Carla, no necesitas esto. Si quieres venganza, no podrás traerlos de vuelta», dijo, su voz firme, pero consciente de la fragilidad del momento. Era posible sentir la expectativa en el aire. Todos estaban paralizados, pero algo en Marco parecía estar cambiando. «¿Venganza?», repitió Carla, ahora con un tono de rabia y desesperación. «Estás tan
ciego como los demás. Nadie se preocupó por mí después de aquella noche. Nadie hizo nada. Su mirada se plantó en Lucas, casi ávida por buscar algo en su expresión. Lucas quería defenderse. Quería gritar que había intentado, que era difícil lidiar con lo que había ocurrido. Pero se dio cuenta de que no tenía palabras. El dolor de Carla brotaba en tenues lamentos que ahora formaban el ambiente a su alrededor. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un sonido estruendoso resonó en la oscuridad. Una explosión repentina que cortó el aire e hizo que todos se encogieran. La puerta de la sala se rompió con un estruendo y una figura encapuchada irrumpe en el espacio, sosteniendo un fusil. El miedo tomó el control y gritos explosivos estallaron entre el grupo. «¡Todos al suelo!», gritó el intruso, su voz imponente y amenazadora. Carla dejó de interpretar su dolor y miró al nuevo llegante con ojos desorbitados, casi dejando caer su arma. Lucas no dudó. Instintivamente, se lanzó sobre Carla, empujándola al suelo, mientras la figura oscura los amenazaba. «Quédense abajo», insistió el intruso, y la urgencia en su voz era palpable. Las emociones estaban en frágiles hilos. En ese momento de desesperación, Lucas observó a Marco y vio que él también estaba en un estado similar de shock. Juntos se dieron cuenta de que la traición y la amistad se habían entrelazado en una red complicada, pero ahora el peligro era diferente. La vida estaba en juego, y la lealtad que habían cuestionado estaba tomando una nueva forma. Sin embargo, en el clímax del caos, algo sucedió. El encapuchado dio un paso hacia adelante, y de repente bajó la capucha. Todos se quedaron en shock. Era David, el hermano de Carla, aquel que habían dado por muerto. Su mirada ardía llena de furia. «Nunca pensé que volvería a encontrarme con todos ustedes, pero ahora aquí estamos». El ambiente se volvió eléctrico. Carla estalló en lágrimas. «David, pensamos que estabas muerto». Su voz estaba entrecortada por la incredulidad. Lucas sintió que el aire le faltaba. Nunca imaginó que esto sucedería. David sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era doloroso. «No, no estoy muerto, pero sí he cambiado. La verdad que ocultaron me llevó a este punto. ¿No se dan cuenta de que todo lo que han hecho, cada traición y cada secreto está relacionado conmigo? No hay vuelta atrás». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los amigos, y la mirada de todos se volvió hacia Lucas, quien en ese momento sintió el peso de cada mirada acusadora. La traición de David lanzó la noche a un ciclo de revelaciones. Ya no importarían solo las balas disparadas en el aire, sino las que se habían disparado en silencio entre ellos. «Todo esto es su culpa», dijo David levantando el arma, un retazo de venganza colisionando con la realidad de su reencuentro. «Y ahora, quiero que paguen, porque nunca quise que esto terminara así». El caótico embrollo de recuerdos, traiciones y secretos comenzó a chocar en la sala, haciendo que todos cuestionaran lo que creían saber. La verdad, esa espesa niebla que los envuelve, estaba a punto de desnudarse. ¿Cómo podrían sobrevivir a las revelaciones que se avecinaban, cuando todo lo que creían se encontraba al borde del abismo? Y allí, en medio del caos, la única certeza era que nada sería como antes. Era como si el mundo estuviera congelado. La tensión era palpable, y la respiración de todos en la sala se volvía cada vez más pesada con cada segundo. Carla seguía con la pistola en mano, su mirada ardiente cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía creer lo que estaba pasando. Las palabras de David pesaban en el aire, amenazando con despedazar todo lo que quedaba de la amistad que habían construido a lo largo de los años. «Calma, Carla», gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a hablar.
Nadie necesita más violencia, pero era como intentar calmar una tormenta con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola temblaba en sus manos, reflejando su agitación interna. Ustedes no entendieron nada. Siempre fui la rechazada, la que quedó sola mientras todos jugaban a ser amigos. Su voz se descontrolaba, cada palabra cortando como un cristal quebrado. Los demás solo podían mirarse, confusos y aterrorizados. De repente, una sombra mayor se proyectó sobre la escena. Marco, que había instigado la discusión hasta ese momento, empezó a moverse lentamente hacia adelante. Carla, no necesitas esto. Si quieres venganza, no podrás traerlos de vuelta, dijo, su voz firme, pero consciente de la fragilidad del momento. Era posible sentir la expectativa en el aire. Todos estaban paralizados, pero algo en Marco parecía estar cambiando. ¿Venganza?, repitió Carla, ahora con un tono de rabia y desesperación. Estás tan ciego como los demás. Nadie se preocupó por mí después de aquella noche. Nadie hizo nada. Su mirada se plantó en Lucas, casi ávida por buscar algo en su expresión. Lucas quería defenderse, quería gritar que había intentado, que era difícil lidiar con lo que había ocurrido, pero se dio cuenta de que no tenía palabras. El dolor de Carla brotaba en tenues lamentos que ahora formaban el ambiente a su alrededor. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un sonido estruendoso resonó en la oscuridad, una explosión repentina que cortó el aire e hizo que todos se encogieran. La puerta de la sala se rompió con un estallido, y una figura encapuchada irrumpió en el espacio, sosteniendo un fusil. El miedo tomó el control, y gritos explosivos estallaron entre el grupo. «¡Todos al suelo!», gritó el intruso, su voz imponente y amenazadora. Carla dejó de lado su dolor y miró al nuevo llegante con ojos desorbitados, casi dejando caer su arma. Lucas no dudó. Instintivamente se lanzó sobre Carla, empujándola al suelo mientras la figura oscura los amenazaba. «Quédense abajo», insistió el intruso, y la urgencia en su voz era palpable. Las emociones estaban en frágiles hilos. En ese momento de desesperación, Lucas observó a Marco y vio que él también estaba en un estado similar de shock. Juntos se dieron cuenta de que la traición y la amistad se habían entrelazado en una red complicada, pero ahora el peligro era diferente. La vida estaba en juego, y la lealtad que habían cuestionado estaba tomando una nueva forma. Pero en el clímax del caos, algo sucedió. El encapuchado dio un paso hacia adelante, y de repente bajó la capucha. Todos se quedaron en shock. Era Diana, la hermana de Lucas, a quien se había creído muerta en un accidente años atrás. Su mirada ardía, llena de furia. «Nunca pensé que volvería a verlos, pero aquí estamos». El ambiente se volvió electro. Carla estalló en lágrimas. «Diana, pensamos que estabas muerta». Su voz estaba entrecortada por la incredulidad. Lucas sintió que el aire le faltaba. Nunca imaginó que esto sucedería. Diana sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era doloroso. «No, no estoy muerta, pero sí he cambiado. La verdad que ocultaron me llevó a este punto. Ustedes me dejaron atrás, me olvidaron. Todo este tiempo he buscado respuestas, y ahora pienso que ha llegado el momento de que todos paguen». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los amigos, y la mirada de todos se volvió hacia Lucas. La traición de Diana lanzó la noche a un ciclo de revelaciones. Ya no importarían solo las balas disparadas en el aire, sino las que se habían disparado en silencio entre ellos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Lucas, tratando de procesar la situación mientras la confusión se apoderaba de él. «¿Por qué te ocultaste? ¿De verdad pensaste que esto era la forma de volver?» La atmósfera se tornó eléctrica, llena de tensión. «Lo que hice fue solo el comienzo, Lucas.
Todos ustedes son responsables de lo que pasó. La traición corre más profundo de lo que piensan. Y ahora están en mi lista. Su mirada ardía, llena de rencor y determinación. Con cada palabra de Diana, la verdad sobre sus relaciones y secretos enterrados empezaba a hacerse evidente. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La cena que había comenzado como una celebración ahora se convertía en un campo de batalla emocional, donde la vida y la muerte estaban a un paso. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién más había estado involucrado en este juego de traiciones? Y allí, en medio del caos, la única certeza era que nada sería como antes. Era como si el mundo estuviera congelado. La tensión era palpable, y la respiración de todos en la sala se volvía cada vez más pesada con cada segundo. Carla seguía con la pistola en mano, su mirada ardiente cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía creerlo. ¿Qué estaba pasando? Las palabras de Diana pesaban en el aire, amenazando con despedazar todo lo que quedaba de la amistad que habían construido a lo largo de los años. «Calma, Carla», gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a hablar. Nadie necesita más violencia». Pero era como intentar calmar una tormenta con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola temblaba en sus manos, reflejando su agitación interna. «Ustedes no entendieron nada. Siempre fui la rechazada, la que quedó sola, mientras todos jugaban a ser amigos». Su voz se descontrolaba, cada palabra cortando como un cristal quebrado. Los demás solo podían mirarse, confusos y aterrorizados. De repente, una sombra mayor se proyectó sobre la escena. Marco, que había instigado la discusión hasta ese momento, empezó a moverse lentamente hacia adelante. «Carla, no necesitas esto. Si quieres venganza, no podrás traerlos de vuelta», dijo, su voz firme pero consciente de la fragilidad del momento. Era posible sentir la expectativa en el aire. Todos estaban paralizados, pero algo en Marco parecía estar cambiando. «¿Venganza?», repitió Carla, ahora con un tono de rabia y desesperación. «Estás tan ciego como los demás. Nadie se preocupó por mí después de aquella noche. Nadie hizo nada». Su mirada se plantó en Lucas, casi ávida por buscar algo en su expresión. Lucas quería defenderse, quería gritar que había intentado, que era difícil lidiar con lo que había ocurrido, pero se dio cuenta de que no tenía palabras. El dolor de Carla brotaba en tenues lamentos que ahora formaban el ambiente a su alrededor. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un sonido estruendoso resonó en la oscuridad, una explosión repentina que cortó el aire e hizo que todos se encogieran. La puerta de la sala se rompió con un estallido y una figura encapuchada irrumpió en el espacio, sosteniendo un fusil. El miedo tomó el control, y gritos explosivos estallaron entre el grupo. «Todos al suelo», gritó el intruso, su voz imponente y amenazadora. Carla dejó de lado su dolor y miró al nuevo llegante con ojos desorbitados, casi dejando caer su arma. Lucas no dudó. Instintivamente se lanzó sobre Carla, empujándola al suelo, mientras la figura oscura los amenazaba. «Quédense abajo», insistió el intruso, y la urgencia en su voz era palpable. Las emociones estaban en frágiles hilos. En ese momento de desesperación, Lucas observó a Marco, y vio que él también estaba en un estado similar de shock. Juntos, se dieron cuenta de que la traición y la amistad se habían entrelazado en una red complicada, pero ahora el peligro era diferente. La vida estaba en juego, y la lealtad que habían cuestionado estaba tomando una nueva forma. Pero en el clímax del caos, algo sucedió. El encapuchado dio un paso hacia adelante, y de repente bajó la capucha.
Todos se quedaron en shock. Era Diana, la hermana de Lucas, a quien se había creído muerta en un accidente años atrás. Su mirada ardía, llena de furia. Nunca pensé que volvería a verlos, pero aquí estamos. El ambiente se volvió eléctrico. Carla estalló en lágrimas. «Diana, pensamos que estabas muerta». Su voz estaba entrecortada por la incredulidad. Lucas sintió que el aire le faltaba. Nunca imaginó que esto sucedería. Diana sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era doloroso. «No, no estoy muerta, pero sí he cambiado. La verdad que ocultaron me llevó a este punto. Ustedes me dejaron atrás, me olvidaron. Todo este tiempo he buscado respuestas, y ahora pienso que ha llegado el momento de que todos paguen». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los amigos, y la mirada de todos se volvió hacia Lucas. La traición de Diana lanzó la noche a un ciclo de revelaciones. Ya no importarían solo las balas disparadas en el aire, sino las que se habían disparado en silencio entre ellos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Lucas, tratando de procesar la situación mientras la confusión se apoderaba de él. «¿Por qué te ocultaste? ¿De verdad pensaste que esto era la forma de volver?» El aire se llenó de tensión. «Lo que hice fue solo el comienzo, Lucas. Todos ustedes son responsables de lo que pasó. La traición corre más profundo de lo que piensan. Y ahora están en mi lista». Su mirada ardía, llena de rencor y determinación. Con cada palabra de Diana, la verdad comenzaba a hacerse evidente. Un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Enrique, que había estado callado hasta ahora. «No, no puedes hacer esto. No es la respuesta». Su voz resonó con desesperación, provocando un giro inesperado en la conversación. Diana lo miró con desdén. «¿Y tú qué sabes de respuestas? Fuiste tú quien selló nuestro destino. Eres parte de esta trama». La multitud contuvo la respiración. La mirada de todos se volvió hacia Enrique, revelando un nuevo ángulo de traición. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, mirando a Enrique buscando su versión de la historia. Enrique respiró hondo, como si estuviera guardando una confesión pesada. «Lo que sucedió aquella noche, yo estaba con ella. Fui yo quien». Su voz se quebró y todos lo miraron, incrédulos, mientras la verdad se disparaba como un proyectil a través del grupo. La tensión se hizo insoportable. La revelación de Enrique tenía el peso de una bomba. El grupo comenzó a murmurar, cuestionando a Enrique, mientras su defensa intentaba salir a la luz. «¿Por qué no lo dijiste antes?», gritó Martín, su voz temblorosa. «Nos arruinaste a todos». El caos estalló. Gritos llenaron el aire, y el ambiente se tornó incontrolable. Las lealtades se desmoronaban, y la verdad, siempre oculta, comenzaba a desenmarañarse en un mar de acusaciones y dolor. Y allí, en medio del fuego cruzado, la única certeza era que había mucho más en juego de lo que todos pensaban. Las amistades se volvían irreconocibles, y el horror apenas comenzaba a desenrollarse. Las sombras que habían mantenido a raya empezaban a cobrar vida, y nadie sabía cuál sería el próximo movimiento en este tablero de traiciones. Era como si el mundo estuviera congelado. La tensión era palpable, y la respiración de todos. En la sala se volvía cada vez más pesada con cada segundo. Carla seguía con la pistola en mano, su mirada ardiente cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía creer lo que estaba pasando. Las palabras de Diana pesaban en el aire, amenazando con despedazar todo lo que quedaba de la amistad
te habían construido a lo largo de los años. «Calma, Carla», gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a hablar. Nadie necesita más violencia». Pero era como intentar calmar una tormenta con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola temblaba en sus manos, reflejando su agitación interna. «Ustedes no entendieron nada. Siempre fui la rechazada, la que quedó sola mientras todos jugaban a ser amigos». Su voz se descontrolaba, cada palabra cortando como un cristal quebrado. Los demás solo podían mirarse, confusos y aterrorizados. De repente, una sombra mayor se proyectó sobre la escena. Marco, que había instigado la discusión hasta ese momento, empezó a moverse lentamente hacia adelante. «Carla, no necesitas esto. Si quieres venganza, no podrás traerlos de vuelta», dijo, su voz firme, pero consciente de la fragilidad del momento. Era posible sentir la expectativa en el aire. Todos estaban paralizados, pero algo en Marco parecía estar cambiando. «¿Venganza?», repitió Carla, ahora con un tono de rabia y desesperación. «Estás tan ciego como los demás. Nadie se preocupó por mí después de aquella noche. Nadie hizo nada». Su mirada se plantó en Lucas, casi ávida por buscar algo en su expresión. Lucas quería defenderse, quería gritar que había intentado, que era difícil lidiar con lo que había ocurrido, pero se dio cuenta de que no tenía palabras. El dolor de Carla brotaba en tenues lamentos que ahora formaban el ambiente a su alrededor. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un sonido estruendoso resonó en la oscuridad. Una explosión repentina que cortó el aire e hizo que todos se encogieran. La puerta de la sala se rompió con un estallido, y una figura encapuchada irrumpió en el espacio, sosteniendo un fusil. El miedo tomó el control, y gritos explosivos estallaron entre el grupo. «¡Todos al suelo!», gritó el intruso, su voz imponente y amenazadora. Carla dejó de lado su dolor y miró al nuevo llegante con ojos desorbitados, casi dejando caer su arma. Lucas no dudó. Instintivamente se lanzó sobre Carla, empujándola al suelo, mientras la figura oscura los amenazaba. «Quédense abajo», insistió el intruso, y la urgencia en su voz era palpable. Las emociones estaban en frágiles hilos. En ese momento de desesperación, Lucas observó a Marco y vio que él también estaba en un estado similar de shock. Juntos se dieron cuenta de que la traición y la amistad se habían entrelazado en una red complicada, pero ahora el peligro era diferente. La vida estaba en juego, y la lealtad que habían cuestionado estaba tomando una nueva forma. El encapuchado dio un paso hacia adelante y de repente bajó la capucha. Todos se quedaron en shock. Era Diana, la hermana de Lucas, a quien se había creído muerta en un accidente años atrás. Su mirada ardía, llena de furia. «Nunca pensé que volvería a verlos, pero aquí estamos». El ambiente se volvió eléctrico. Carla estalló en lágrimas. «Diana, pensamos que estabas muerta». Su voz estaba entrecortada por la incredulidad. Lucas sintió que el aire le faltaba. Nunca imaginó que esto sucedería. Diana sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era doloroso. «No, no estoy muerta, pero sí he cambiado. La verdad que ocultaron me llevó a este punto. Ustedes me dejaron atrás, me olvidaron. Todo este tiempo he buscado respuestas, y ahora pienso que ha llegado el momento de que todos paguen». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los amigos, y la mirada de todos se volvió hacia Lucas. La traición de Diana lanzó la noche a un ciclo de revelaciones. Ya no importarían solo las balas disparadas en el aire, sino las que se habían disparado en silencio entre ellos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Lucas,
tratando de procesar la situación mientras la confusión se apoderaba de él. ¿Por qué te ocultaste? ¿De verdad pensaste que esto era la forma de volver? El aire se llenó de tensión. Lo que hice fue solo el comienzo, Lucas. Todos ustedes son responsables de lo que pasó. La traición corre más profundo de lo que piensan. Y ahora están en mi lista. Su mirada ardía, llena de rencor y determinación. Con cada palabra de Diana, la verdad empezaba a desenmascararse. Un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Enrique, que había estado callado todo este tiempo. No, no puedes hacer esto. No es la respuesta. Su voz resonó con desesperación, provocando un giro inesperado en la conversación. Diana lo miró con desdén. ¿Y tú qué sabes de respuestas? Fuiste tú quien selló nuestro destino. Eres parte de esta trama. La multitud contuvo la respiración. La mirada de todos se volvió hacia Enrique, revelando un nuevo ángulo de traición. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, mirando a Enrique, buscando su versión de la historia. Enrique respiró hondo, como si estuviera guardando una confesión pesada. Lo que sucedió aquella noche, yo estaba con ella. Fui yo. ¿Quién? Su voz se quebró y todos lo miraron, incrédulos, mientras la verdad se disparaba como un proyectil a través del grupo. La tensión se hizo insoportable. La revelación de Enrique tenía el peso de una bomba. El grupo comenzó a murmurar, cuestionando a Enrique, mientras su defensa intentaba salir a la luz. «¿Por qué no lo dijiste antes?», gritó Martín, su voz temblorosa. «Nos arruinaste a todos». De repente, una risa alta y aterradora resonó en el aire. Todos miraron hacia la entrada. Era Javier, el amigo que todos habían creído que había desaparecido en un viaje al extranjero. ¿Y yo qué? Todo el mundo creía que estaba muerto. ¿Y aquí están? No son más que unos traidores, y ustedes lo saben. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre ellos. «Javier», gritó Ana, incredulidad en su voz, «¿no se supone que estabas muerto?» «Ah, muerto. Para nada. Solo estaba esperando el momento perfecto para que todos ustedes revelaran sus secretos», dijo Javier, su aire de superioridad iluminando la habitación. «Cada uno de ustedes jugó su papel en este enredo, y ahora llegó el momento de hacer cuentas». Diana se acercó a Javier, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y repente. «¿Tú sabías?» «Por supuesto que sí. Conocía sus debilidades, sus miedos, todo lo que tienen escondido perfectamente. Ustedes no entienden. Están tan atrapados en su propia red de mentiras que no ven que la verdadera batalla es contra ustedes mismos», dijo Javier, y su risa resonó por el aire, un recordatorio de que el infierno que creían estar viviendo apenas comenzaba. «¿Qué significa esto?», murmuró Lucas, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Todo lo que creían saber se mezclaba entre la confusión y el temor. Javier levantó un dedo en un gesto dramático. ¿Se preguntan por qué Diana y yo hemos regresado juntos? Porque somos familia. Y el verdadero motivo de todo este drama aún no ha salido a la luz. El aire se volvió irrespirable. Las verdades ocultas empezaban a asomar sus cabezas. ¿Qué más había detrás de la traición y el rencor? Con cada palabra, la pregunta flotaba en la sala cargada de incertidumbre. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se desataba? Mientras el grupo se miraba boquiabierto, cada uno sintiéndose un peón en un juego que no entendían. La única certeza era que el caos apenas comenzaba. Un misterio más profundo amenazaba con devorarlos, y Lucas supo que ya nada volvería a ser igual. Era como si el mundo estuviera congelado. La tensión era palpable, y la respiración de todos en la sala se volvía cada vez más pesada con cada segundo. Carla,
seguía con la pistola en mano, su mirada ardiente cortando a través de la oscuridad. Lucas no podía creer lo que estaba pasando. Las palabras de Diana pesaban en el aire, amenazando con despedazar todo lo que quedaba de la amistad que habían construido a lo largo de los años. «Calma, Carla», gritó nuevamente, sintiendo una urgencia creciente. «Vamos a hablar. Nadie necesita más violencia». Pero era como intentar calmar una tormenta con palabras. Carla parecía más distante, casi fuera de sí, y la pistola temblaba en sus manos, reflejando su agitación interna. «Ustedes no entendieron nada. Siempre fui la rechazada, la que quedó sola mientras todos jugaban a ser amigos». Su voz se descontrolaba, cada palabra cortando como un cristal quebrado. Los demás solo podían mirarse confusos y aterrorizados. De repente, una sombra mayor se proyectó sobre la escena. Marco, que había instigado la discusión hasta ese momento, empezó a moverse lentamente hacia adelante. «Carla, no necesitas esto. Si quieres venganza, no podrás traerlos de vuelta», dijo, su voz firme pero consciente de la fragilidad del momento. Era posible sentir la expectativa en el aire. Todos estaban paralizados, pero algo en Marco parecía estar cambiando. «¿Venganza?», repitió Carla, ahora con un tono de rabia y desesperación. «Estás tan ciego como los demás. Nadie se preocupó por mí después de aquella noche. Nadie hizo nada». Su mirada se plantó en Lucas, casi ávida por buscar algo en su expresión. Lucas quería defenderse, quería gritar que había intentado, que era difícil lidiar con lo que había ocurrido, pero se dio cuenta de que no tenía palabras. El dolor de Carla brotaba en tenues lamentos, que ahora formaban el ambiente a su alrededor. Entonces, en medio del caos, algo inesperado sucedió. Un sonido estruendoso resonó en la oscuridad. Una explosión repentina que cortó el aire e hizo que todos se encogieran. La puerta de la sala se rompió con un estallido, y una figura encapuchada irrumpió en el espacio, sosteniendo un fusil. El miedo tomó el control, y gritos explosivos estallaron entre el grupo. «¡Todos al suelo!», gritó el intruso, su voz imponente y amenazadora. Carla dejó de lado su dolor y miró al nuevo llegante con ojos desorbitados, casi dejando caer su arma. Lucas no dudó. Instintivamente se lanzó sobre Carla, empujándola al suelo, mientras la figura oscura los amenazaba. «Quédense abajo», insistió el intruso, y la urgencia en su voz era palpable. Las emociones estaban en frágiles hilos. En ese momento de desesperación, Lucas observó a Marco y vio que él también estaba en un estado similar de shock. Juntos se dieron cuenta de que la traición y la amistad se habían entrelazado en una red complicada. Pero ahora el peligro era diferente. La vida estaba en juego, y la lealtad que habían cuestionado estaba tomando una nueva forma. Pero en el clímax del caos, algo sucedió. El encapuchado dio un paso hacia adelante y de repente bajó la capucha. Todos se quedaron en shock. Era Diana, la hermana de Lucas, a quien se había creído muerta en un accidente años atrás. Su mirada ardía, llena de furia. «Nunca pensé que volvería a verlos, pero aquí estamos». El ambiente se volvió eléctrico. Carla estalló en lágrimas. «Diana, pensamos que estabas muerta». Su voz estaba entrecortada por la incredulidad. Lucas sintió que el aire le faltaba. Nunca imaginó que esto sucediera. Diana sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era doloroso. «No, no estoy muerta. Sí he cambiado. La verdad que ocultaron me llevó a este punto. Ustedes me dejaron atrás, me olvidaron. Todo este tiempo he buscado respuestas y ahora pienso que ha llegado el momento de que todos paguen». Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los amigos,
y la mirada de todos se volvió hacia Lucas. La traición de Diana lanzó la noche a un ciclo de revelaciones. Ya no importarían solo las balas disparadas en el aire, sino las que se habían disparado en silencio entre ellos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo Lucas, tratando de procesar la situación. «¿Por qué te ocultaste? ¿De verdad pensaste que esto era la forma de volver?» El aire se llenó de tensión. «Lo que hice fue solo el comienzo, Lucas. Todos ustedes son responsables de lo que pasó. La traición corre más profundo de lo que piensan, y ahora están en mi lista». Su mirada ardía, llena de rencor y determinación. Con cada palabra de Diana, la verdad empezaba a desenmascararse. Un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Enrique, que había estado callado hasta ahora. «No, no puedes hacer esto. No es la respuesta». Su voz resonó con desesperación, provocando un giro inesperado en la conversación. Diana lo miró con desdén. «¿Y tú qué sabes de respuestas? Fuiste tú quien selló nuestro destino. Eres parte de esta trama». La multitud contuvo la respiración. La mirada de todos se volvió hacia Enrique, revelando un nuevo ángulo de traición. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, mirando a Enrique, buscando su versión de la historia. Enrique respiró hondo, como si estuviera guardando una confesión pesada. «Lo que sucedió aquella noche, lo planeamos, fue todo un juego. Yo fui el qué». Su voz se quebró, y todos lo miraron incrédulos, mientras la verdad se disparaba como un proyectil a través del grupo. La tensión se hizo insoportable. «Wait, ¿qué estás diciendo, Enrique?», gritó Martín furioso. «¿Por qué no nos dijiste nada?». «Porque no se supone que lo supieran. La vida que llevamos, la traición, todo fue una farsa que creamos juntos. La noche del lago éramos cómplices. Nunca hubo un disparo accidental. Ustedes mismos se metieron en el problema y yo solo lo fomenté». Soltó, y su voz temblaba de adrenalina. Las reacciones fueron explosivas. Gritos, acusaciones, miradas de horror. «Eres un monstruo», le lanzó Ana. «Nos utilizaste, y lo seguiré haciendo», replicó Enrique, un brillo desquiciado en sus ojos. «Este drama no ha terminado. La verdad saldrá a la luz, y todos ustedes caerán juntos». La habitación se llenó de confusión. Las traiciones, los secretos que creían ocultos, empezaban a salir a la luz. Cada revelación era un nuevo golpe en el estómago. No solo se trataba de Diana y su regreso, sino que todos los lazos de amistad estaban siendo arrastrados por la tormenta. Momentos después, un fuerte estruendo resonó en la puerta lateral. La sorpresa desbordó la habitación. «Otro intruso, esta vez vestido de policía. ¡Al suelo! ¡No se muevan!». Gritos y caos se desataron. Lucas sintió que el corazón se le salía del pecho. El verdadero horror apenas comenzaba. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y dónde quedaba la lealtad entre ellos? La confusión se transformó en pánico. Las alianzas se rompían, y el futuro que creían tener se desmoronaba irremediablemente. Solo quedaba una pregunta. ¿Cómo podían salir de esto cuando la lealtad misma les fallaba? Y al encerrarse en la tormenta de dudas, la única certeza que tenían era que nada volvería a ser igual.